mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal, del que ofrende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a rezar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Señor Jesús. El himno número 48. Amén, gloria a Dios. Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser hallar mi corazón en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando allá por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí.
Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué número, hija? 18. Todas las promesas El del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, la promesa que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Toda la promesa para el hombre fiel, el sueño de sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, la promesa que el Señor Jesús ha. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, la promesa que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y así dice su palabra. Todas las promesas son en él sí y en él amén. En él sí y en él amén. Y si él prometió, él va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo con nosotros, hermano. En la palabra dice con nosotros, sin nosotros, pero nosotros creemos que lo va a llevar a cabo con nosotros. Nunca que lo va a llevar a cabo sin nosotros, porque nosotros queremos, amén, hermano. Nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para que el Señor lleve a cabo su propósito. Y entonces estamos esperando que el Señor lo lleve a cabo con nosotros. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a hablar al Señor por las peticiones en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Amén. Creyendo, Señor, que tú oyes, Señor, las peticiones de tus hijos. Amén, Te gloria a rogamos, Dios. Señor, por la vida de nuestros hermanos, aquellos que no han podido llegar aún, Señor. Que tú los ayudes a llegar conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Que tú, Señor, le dé la victoria sobre cada situación, Señor, Sí, que viene a amén, su Señor vida. Jesús. Oh, Padre amado, bendice, Señor, las almas, Señor, que van escuchando tu palabra, Señor. Que tú puedas producir en ellos el querer como el hacer con tu buena voluntad. Que ellos, Señor, no escuchen solamente tu palabra, Señor, sino que puedan atesorarla en su corazón. Y ellos puedan llegar, Señor, a tu casa, Señor, para poder alabarte y glorificarte. Aleluya. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Gloria a Señor y Dios. Salvador. Reconociendo que tú eres aquel que pagó el precio por nosotros, Señor. Amén, gloria a Oh, Jesús. Padre amado, porque como vemos en tu palabra, Señor, tú nos llevaste a un lugar elevado, Señor. Tú nos sentaste contigo en los lugares celestiales, Señor, en ti Amén, mismo. amén, Señor, gloria a y desde Dios. allí, Señor, nosotros podemos ver, Señor, de dónde tú nos sacaste. Señor, cómo tú, Señor, nos libraste, Señor, de la casa de la esclavitud, Señor, con mano poderosa. Cómo tú, Señor, nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Amén, Señor, Señor. y por eso te alabamos, Señor. Por eso inclinamos nuestro oído, Señor, a tu palabra.
Señor, queriendo saber, queriendo conocer y queriendo que tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestra vida, Señor. Amén, gloria a Alabado Dios. sea tu nombre. Por eso te rogamos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú lo lleves a cabo con nosotros, Señor. Oh Padre amado, que tú puedas mostrar tu gloria, Señor, en este lugar Amén, con nosotros. aleluya. Señor, y que no se cumpla, Señor, aquella palabra, Señor, que refiere a que tu gloria fue traspuesta. Que no pase tu gloria de nosotros, sino que tu gloria pueda ser una realidad en nosotros y con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, podemos tomar asiento. Seguramente que usted trajo algo para compartir con la iglesia. Así que usted pueda pasar y pueda edificar a la iglesia. Acuérdese que cuando usted comparte la palabra, edifica a la iglesia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso lo que estamos viendo, ¿no? Gloria a Dios. Decía que a veces no nos acordamos las ciudades todas así, yo las anoto y bueno, ahí con un machete sí. Pero lo importante es el significado, la enseñanza que nos trae a nosotros, ¿no? Y veíamos estas cinco ciudades el fin de semana pasado, ¿no? Y cómo ahí nos muestra, ¿no? Que cuando nosotros nos independizamos de Dios, cuando andamos en la carne nos independizamos de Dios, ¿no? Pero es tan hermoso ahí cuando dice esta cena, que dice retornar, ¿no? Y el vínculo se rompe con Dios, la comunión se rompe con Dios cuando nosotros nos independizamos de Él, ¿no? Pero dice que estamos alejados de Él, pero Él nos llama. Amén. Volveos, hijos rebeldes, dice, volveos, ¿no? Gloria al Señor. Qué amor la del Señor, ¿no? Y después, bueno, provisión de descanso, fuente de jardines. Pero lo hermoso es que el Señor, si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Obedecemos de volvernos a Él, ¿no? Si nosotros dice, si el hombre se decide y escucha el llamado, hay misericordia con Dios, dice, ¿no? Y esto no habla de la tumba, ¿no? Sino que habla, sino de lo que se halla en el mismo restaurador. Él nos restaura. Y no solamente eso, sino que nos da una provisión mayor. Un entendimiento mayor. Abre los ojos a nuestro entendimiento. Y yo le comentaba al pastor que todo esto así tal cual pasó conmigo. Vine a la gracia, abrí los ojos, me di cuenta de la legalidad y la gracia, pero andaba en la carne. No podía comprenderlo bien, no sé. Pero entonces me independicé de Dios, ¿no? Pero el Señor me hizo volver. A veces, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Que con dolor o con las palabras, el Señor nos llama, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos y le hacemos caso a lo que Él nos está diciendo, ¿no? Entonces Él nos hace estar en comunión otra vez con Él, y no solamente eso, sino que nos da una mayor provisión, dice, ¿no? Amén. Es hermoso eso, ¿no? Ahora abrió los ojos de nuestro entendimiento. No es lo mismo cantar entendiendo que no entendiendo. No es lo mismo leer la palabra entendiendo que no entendiendo, ¿no? Y el pastor decía lo del fin de semana, se hicieron muchas cosas mal, hicimos muchas cosas mal. No, yo fui parte de esas cosas que se hicieron mal. Pero gloria al Señor por su misericordia. No, porque hoy nos tiene acá. Y bueno, lo que pasó ya está, ya pasó, no se puede remediar. Pero ahora que el Señor abrió los ojos a nuestro entendimiento, de acá para adelante, ¿no? Y que el Señor nos pueda bendecir, hermano, que podamos seguir creciendo en esto, ¿no? Y como decía, ¿no? Los nombres por ahí no nos acordamos, pero el significado que tiene para nosotros, ¿no? Cuánta enseñanza trae para nosotros. Y decía el pastor, ¿cuánta conquistó? Todas conquistamos, ¿no? Ahora se tiene que hacer una realidad en nosotros, ¿no? Y el Señor lo va haciendo una realidad en nosotros cuando nosotros nos rendimos a su palabra, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Damos libertad, ¿no? Comparta con la iglesia lo que el Señor le ha dado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Gracias, Jesús Gloria a amado. Dios, Aleluya. Amén, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por estar en la presencia de Él como un solo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Siempre estamos en la presencia del Señor, pero hoy estamos todos juntos. Amén. Como un cuerpo. Y eso es lo maravilloso del Señor. Amén. Como decía la hermana Andrea, como dice la palabra, ¿no? Estos nombres que parecen tan aburridos y nadie se detiene a leerlos y cuando se predican estas cosas, generalmente se hacen en ¿cómo se llama? En estudios bíblicos, así que se da durante varios días y bueno, cuando nosotros recién comenzamos, hacían cursillos, se llamaban, ¿no? Que duraban una semana y empezaba el día lunes y terminaba el día domingo. Y teníamos reunión a la mañana temprano, después teníamos un desayuno, después teníamos otro rato y así, ¿no? Hasta la reunión de la noche. Y se trataba, a la mañana se trataba un libro, después bueno, así. Y fuimos estudiando así, ¿no? Pero es como que el concepto de lo que es la reunión, uno tiene un programa en su cabeza, ¿no? Como aprendió así a través de los años, que venimos trayendo de la iglesia donde nosotros estábamos, hay un esquema, ¿no? De cómo tiene que ser la reunión. Y siempre se buscó por medio del predicador. Decíamos que era un culto hermoso, que hoy hubo una unción en la reunión cuando el predicador lograba quebrantar el alma de los oyentes, de los hermanos, y lógicamente cuando uno es quebrantado, llora y en la presencia del Señor, y bueno, y el Señor siempre está para bendecirnos, ¿no? De una manera u otra, pero poder recibir esta palabra como un alimento para nosotros, ¿no? Eso no viene a través de una emoción, sino que viene a través de una iluminación de nuestro entendimiento. Amén. Y uno es enriquecido, y como estábamos viendo estos días, decía mi esposo, que también lo dice la palabra, que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, él se alimentó del maná. Y el maná duraba un solo día. No se podía guardar para el otro día porque dice que se ponía feo. Amén. Y cuando entraron a la tierra de Canaán, ellos guardaron por orden de Dios un poco de maná que está ahí en el lugar como un recordatorio, amén, solamente como un recordatorio. Entonces, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ya se alimenta de la espiga tostada, del fruto de la tierra, amén. Y eso habla de la palabra del Señor que Él nos dejó a través del Cristo resucitado, amén, el alimento que perdura. Entonces, como venimos viendo, a Judá es el que más territorio tiene, amén. Y Judá, que significa alabanza, no termina solamente ahí como venimos viendo, sino que hay muchas áreas en la parte de Judá que nosotros tenemos que llegar a poseer en cuanto a la vida práctica para poder ser fructífero, porque si estas partes, sabemos que cuando se habla del pueblo de Israel, se habla de territorio físico, amén, de tierra que ellos tenían que poseer como un ejemplo de lo que se nos iba a dar a nosotros. Y a nosotros en la cruz del Calvario se nos fue hecha una provisión abundante, pero nosotros tenemos que alcanzar a conocer cada parte para poder tomar posesión y poder obtener victoria en cuanto a la vida práctica. Esas cosas no se pueden entender naturalmente, porque dice que han de ser discernidas por medio del Espíritu, amén. Pero para esto tenemos que orar al Señor, así como el apóstol Pablo oró por los efesios, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, amén. Y a veces dejamos pasar la bendición de Dios por no entender.
Y no solamente que no entender, sino que no queremos entender, amén, porque nos parecen que son cosas que no vienen al caso. ¿Qué caso tiene pronunciar nombres? ¿No? Si tenemos la realidad, ¿no? Pero ¿será que identificamos nosotros lo que tenemos que vencer? ¿Será que lo identificamos? ¿O Dios deja estas cosas y Él permite esta enseñanza para que nosotros podamos reconocer en nosotros la parte que falta tomar posesión? Porque la provisión fue abundante en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, proveyó todo para nosotros. Pero sin embargo, nosotros ¿cuántos años tuvimos sin saber que éramos salvos? Amén. Hasta que vino alguien, y cuando alguien vino con la salvación eterna, que éramos salvos ahora por haber creído en Jesucristo, haberlo confesado con nuestra boca, para nosotros era locura, ¿no? Era locura. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a decir una cosa así? Decía yo. Pero cuando fui a la palabra, los ojos de mi entendimiento se abrieron. Y es como decía, creo que la hermana Norma, esa luz que estaba sobre ella. Y la palabra era como así, como una luz que ahora podíamos ver. Algo increíble. ¿Cómo? Está escrito. ¿Y por qué no nos hablaron de estas cosas? Decía yo. ¿Por qué 9 años estuve en la iglesia? Alabando al Señor, sirviendo en la escuelita, haciendo comida para agrandar la iglesia, atendiendo a los hermanos ahí, limpiando el salón de reunión, cuántas cosas. Y nunca me habían dicho que la salvación ya la había obtenido por haber creído en Jesucristo, ni siquiera por haberme arrepentido, porque no es por el medio del arrepentimiento la salvación, sino que es por creer en Jesucristo, amén. Y todas esas cosas, la justificación. ¿Cuántas cosas que no entendíamos? Y cuando escuchamos eran locura, pero cuando permitimos al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, fuimos enriquecidos. Esa fue nuestra experiencia. Y ese enriquecimiento, esa palabra que se hizo carne en nosotros, nunca nos llevó a alejarnos del Señor. Por el contrario, esa palabra nos conquistó. Decía hoy un hermano que cuando el pueblo de Israel recibió la ley, dijo, conforme el Señor ha hecho, así haremos. Y todavía no habían escuchado lo que decía la ley, ¿no? Y lo primero que hicieron fue desobedecer la primera ordenanza, ¿no? Y a nosotros se nos enseñaba que tenemos que amar al Señor, ¿no? El primer mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, como una ley, pero nunca alcanzamos eso, amén, nunca lo pudimos alcanzar. Sin embargo, cuando nosotros sabemos por medio de lo que la palabra dice, de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro corazón es conquistado por Él, por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Cuando escuchamos que Jesucristo cargó sobre Él el pecado que nosotros llevábamos sobre nosotros, llevó a la muerte la naturaleza que habíamos heredado de Adán, la crucificó, la mató, la sepultó, nuestro corazón se constriñe, nuestro corazón se quebranta, porque podemos entender que nosotros estábamos destinados al juicio y a la condenación eterna y que ahora fuimos librados por el sacrificio de nuestro Señor. ¿Vio, hermanos amados? Entonces, si no entendemos algo, tal vez si lo rechazamos, como le dijo aquel fariseo a la gente de Israel, le dijo, ¿por qué vais en contra? Y si vais en contra de Dios mismo, dice, porque se les mandó fulano, hicieron tal cosa, pero no perseveraron, dice, ¿no? Y así nosotros también, nosotros tenemos que orar, Señor, si esto es beneficioso para mí, Señor, yo lo quiero, no lo quiero perder. Amén. Y así tenemos que orar al Señor, amados hermanos. Amén. Que Él pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser enriquecidos por medio de esta palabra, para que no perdamos nada de lo que Él obró para nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nosotros nos apropiamos en esta tierra es lo que vamos a recibir en aquel día. Amén. Porque nosotros entramos en posesión de nuestra herencia aquí, en esta tierra. Porque acá es donde tenemos que conquistar. No es en el hermano, no es allá un espacio físico, en los aires, no, es acá. Amén. Es acá.
acá está para ser conquistado, amén. No conquistado, sino para poner los pies, para tomar posesión de lo que Jesucristo obró por nosotros Amén. en la cruz del Calvario. Aleluya, Amén, gloria a amados, Dios. que el Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Amén, hermano. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Qué maravilloso lo que la palabra del Señor nos transmite, ¿no? Fíjese, dejó de ser Kiriar Sefer, la palabra escrita, y ahora es de vida, Amén. la palabra viviente. Fíjese, Gracias. ahora está dentro de nosotros. Y fíjese qué maravilloso, porque uno de los lugares que ellos conquistaron fue Madman, tú serás cortado, dice. Y el Señor quitó lo que impedía, quitó al hombre viejo, sabiendo esto, dice. Fíjese, y usted habla con los hermanos y dice, pero eso ya lo sabemos. Ese versículo, cada vez que yo me encuentro con vos, me decía el mismo versículo. Sí, pero vio que había un hombre que estaba leyendo la escritura y el Señor envió a otro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y no entendía nada de lo que leía. Él leía y se gozaba, pero no entendía nada de lo que leía. Pero ahora los ojos de nuestro entendimiento son abiertos y entendemos que el hombre viejo fue cortado. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde fue cortado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de que Él fue cortado, ahora nosotros somos contados como una nueva creación. Fíjese, y esa nueva creación puede producir frutos para Dios. O mejor dicho, puede producir frutos para Dios, porque el fruto es uno solo, que es Cristo. Amén. Cristo en nosotros, alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice acá en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Hablando del sufrimiento y del padecimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en el versículo 11, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Fíjese, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y dice que el alma del Señor en el Getsemaní, dice, estaba angustiada hasta la muerte. Pero dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza y el oprobio, dice. Y fue hasta la cruz. Aleluya. Y vino a ser autor de eterna salvación para nosotros, hermano, para nosotros. Fíjese, para lo que hemos creído, para lo que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y entonces dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, que somos nosotros. Dice, y quedará satisfecho. Y por su conocimiento. Pero ahora el Señor nos llevó más allá. No está hablando aquí de Kiriar Sefer, sino que está hablando de Debir. ¿Vio? Por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¡Qué maravilloso! Y nosotros entonces podemos mirar el sacrificio de Cristo, ahora ya mirándolo, ya no frente al sacrificio, sino mirándolo ya como algo que nosotros dejamos atrás, pero nunca nosotros nos despegamos de él. ¿Vio? Como hablaba el pastor el otro día, nos compartía que el pueblo de Israel iba conquistando, pero nunca se alejaba de Gilgal. Nunca se alejaba del lugar de la debilidad, del lugar de la cortadura, porque ahí el Señor le había dado la libertad del hombre viejo, del cuerpo del pecado. Y cada vez que ellos tenían una victoria, ellos tenían que volver ahí. ¿Por qué? Porque tenían que reconocer que la victoria ellos la tuvieron no por su propia fuerza, no por la mujer fuerte, ¿vio? La obtuvieron por medio del sacrificio de Cristo. El Señor puede bendecir su vida, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Voy a invitar a los hermanos que canten una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. El hermano Juan va a levantar la ofrenda en esta tarde y ya vamos a ir a la palabra. Estamos deseosos, ansiosos de que el Señor nos hable en esta tarde. Amén, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús.
trayéndonos, ya no están presentes. Comienzas a sentir fuerzas nuevas que alientan a seguir entre las pruebas. Cuando se alaba a Dios, no la angustia y el dolor ya no están presentes. Comienzas a sentir fuerzas nuevas que alientan a seguir entre las pruebas. Cuando se alaba a Dios, al Señor, siente su poder, su gran amor. Cuando se alaba a Dios, puedes sentir su presencia. Cuando se alaba a Dios, al Señor, siente su poder, su gran amor. Cuando se alaba a Dios, puedes sentir su presencia. Cuando se alaba a Dios, Aleluya, gloria a Dios. comienzas a sentir fuerzas nuevas que alientan a seguir entre las pruebas. Cuando se alaba a Dios, al Señor, siente su poder, su gran amor. Cuando se alaba a Dios, puedes sentir su presencia. Cuando se alaba a Dios, al Señor, siente su poder, su gran amor. Cuando se alaba a Dios, puedes sentir su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias, Dios. Señor, porque tú has podido sentir, Señor, en cada uno de los hermanos que están en este lugar. Oh, Señor, amado, Aleluya, gracias, gloria a hemos podido Dios. alabarte, glorificar tu santo nombre. Hemos podido agradecerte también. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han podido depositar su fe en esta tarde, Señor. Sabiendo, Padre, que es tu palabra que tú amas al dador. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor. Gracias, Gloria a porque Dios. tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Gloria a Dios. Agradecido por este momento, Señor. También te pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Tu Señor. siervo que en esta tarde va a traer tu palabra, Señor. Gloria a Guíalos, tu Señor. nombre, Que Jesús. tu pueblo, Señor, pueda abrir sus corazones y atesorar su palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos a recibir el pastor en esta tarde?
Pueden tomar asiento, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Y este es un camino de fe. Y el justo por la fe vivirá, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando dice que el justo por la fe vivirá, ¿qué querrá decir, no? Y el justo vive por la palabra de fe. Amén. Por la palabra de su gracia. El justo vive por la fe. Y la fe en que en la palabra de su gracia, ¿no? Y así vivió el Señor. El Señor vivió por fe. Pues él creyó en Dios, le creyó a Dios, ¿no? Y bueno, y nosotros decimos que, mientras que habla una introducción, hermano, no me acuerdo dónde está creo que está en Mateo, la mujer en el pozo de Jacob, no me acuerdo en qué capítulo y versículo, si alguien me lo busca. Nosotros vamos aprendiendo a apropiarnos por la fe de las cosas que no son, no como si fuesen, dice. No, cuando Otoniel le mandó a Absa que pidiera las aguas de arriba, ¿no? Que pidiera las aguas porque le había dado una tierra seca. Y bueno, la tierra seca creo que es el hombre natural, ¿no? El hombre natural no puede producir, para Dios no puede producir, a no ser, ¿no?, por medio de las aguas de arriba y las aguas de abajo, por medio del Espíritu. Y eso ya, el hombre espiritual ya no pide eso, ya lo goza, ya lo hemos recibido. En Cristo hemos recibido las aguas de arriba y las aguas de abajo. No estamos pidiéndole al Señor lo que ya nos dio, porque Él ya nos dio, entonces ¿para qué le vamos a pedir si ya nos dio? Y así ve la fe, ¿no? La fe ve como un hecho, ¿no? Lo que, por ejemplo, se nos presenta en el Antiguo Testamento, se nos presenta como un tipo, una sombra. Nosotros lo vemos como un hecho ya. Gloria, ¿no? ¿Alguien encontró el San Juan 4:6. ¿San Juan? 4. Sí. Ah, mire, estaba lejos yo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer esa parte, hermano. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el versículo 1, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, y dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria, ¿no? Y vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba, ¿cómo era? Sitar. Sichar. Sí. Ahí está, Sichar. Sichar significa borracho o falso. Eso es lo que significa Sichar. Y fue ahí Jesús, junto a la heredad de Jacob, dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido, a la ciudad a comprar para comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? ¿No? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Y respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Bueno, y después sigue ahí, ¿no? Dícele la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y entonces yo me estaba leyendo esta mañana y yo digo el pozo de Jacob, ¿no? Y el agua que bebían ellos, ¿no? Israel, y que no los saciaba a ellos. Tenían que, tanto en tanto, ir a sacar del agua del pozo de Jacob. Y ellos, los samaritanos, pensaban tal vez que aventajaban a los judíos, ¿no? Porque ellos tenían el pozo de Jacob, porque ellos estaban en Samaria. Pero no, el agua esa no le podía saciar. Ahora, el agua del pozo de Jacob está relacionado con la adoración. Fíjese, porque nosotros para adorar, nosotros tenemos que tener el agua de la vida. Ahora, Jacob le dio un pozo a ellos, ¿no? Para que ellos pudieran tomar agua. Y así él crió su ganado y está todo dirigido a la carne, ¿vio? El agua. Entonces hay un mensaje dirigido a la carne para que la carne pueda satisfacerse y pueda producir. Y que sé que de Jacob a esta mujer habrán pasado siglos. Pero gracias a ese pozo ellos podían reproducirse y podían vivir a través de los años. No, hay un mensaje para la carne, hay un alimento. La carne se puede saciar, ¿no? A través de un agua, ¿no? Pero tiene que volver a tomar esa agua. Esa agua no le sostiene, ¿no? Sino que de tanto en tanto tiene que tomar de esa agua. Y Jesús tenía el agua de vida, porque Jesús le dice, y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas él que bebiera del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente. Alabado sea el Señor. Una fuente, fíjese. Vio que tenemos nosotros una fuente dentro de nosotros. Una fuente dentro de nosotros. ¿Y esa fuente qué será? Y esa fuente es Cristo. Él es la fuente, ¿no? Y Él tiene el agua. ¿Qué será el agua? El agua es la enseñanza. Es la enseñanza. Es
Porque por medio de la enseñanza nosotros nos satisfacemos, nos saciamos. Aquellos que bebieron del agua que Jesús da, ellos no vuelven a tener sed, sino que esa agua les lleva, como dice, y dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese. Entonces relacionamos esta historia, este hecho que fue un hecho histórico entre Jesús y esta mujer samaritana, nos lleva a nosotros a que para alabar al Señor, porque después dice la mujer, ¿no? Dice, necesitamos tomar el agua viva. Y nosotros siempre estuvimos tomando del agua del pozo de Jacob, por así decirlo. Siempre hicimos los cultos con esa agua, nuestras reuniones, ¿no? Pero no saciaba. Pero ahora, entonces tiene que cambiar nuestra manera. Hay motivo para alabar al Señor. Bueno, un hermano dice, o lee la palabra, y ahí la palabra nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y entonces nosotros ahí le alabamos al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Te alabo, te bendigo, Señor. ¿Se da cuenta? Bueno, y ahí cuando yo escucho la palabra, cuando yo escucho lo que Jesús hizo por mí, cuando yo escucho la redención, cuando escucho la justificación, cuando escucho la santificación, ahí yo tengo la oportunidad de alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. No voy a decir un gloria a Dios y un aleluya por decir, sino que voy a hacerlo cuando viene la palabra. Y eso nos tiene que diferenciar a nosotros. Pero la palabra viene a cada rato y entonces a cada rato nos tenemos que gozar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ir cambiando nuestra manera de hacer el culto. Por eso los diáconos tienen que enseñar, si no enseñan ellos tienen que enseñar a los hermanos a hacer el culto al Señor, porque ellos están para enseñar, para edificar a los santos, ¿no? Entonces fíjese lo que dice la mujer. En el versículo 19, y dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Claro, tenían el pozo, tenían el monte, ¿vio? Y es ahí un lugar. Y dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén tampoco, adoraréis al Padre. ¿No? Vosotros adoráis, ¿qué dice? Lo que no sabéis. ¿Entienden? ¿Y cuánto eso pasa hoy también? Estamos viendo la heredad de Judá. Queremos nosotros adorar a Dios como tiene que ser adorado y alabado el Señor. Estamos mirando la heredad de Judá. Ahora estamos conociendo. Y en ese conocimiento vemos muchos motivos para alabarle y para glorificar al Señor. No necesitamos que nadie venga a decirnos, alabe a Dios, hermano, glorifica a Dios. No necesitamos eso, ¿no? Sino porque nuestros oídos están atentos a la voz del amado, ¿no? Están atentos. Y Él nos lleva a Él mismo y nos hace saber de Él mismo, del momento en que Él fue desde antes del principio, desde el principio y después cuando Él se hizo carne. Nos hace saber todo eso y entonces le adoramos y le alabamos. Bueno, ahora entendemos cómo para poder nosotros adorar al Señor correctamente tenemos que inclinar el oído. ¿Vio? Si en el culto estamos distraídos, pero vio que tenemos una naturaleza que se distrae, a veces está cansada, ¿no? Se duerme, pero tenemos que estar atentos.
No, porque en cualquier momento viene la palabra. ¿Y para qué viene la palabra? Para que yo le pueda adorar al Señor. Amén, gloria a Para Dios. que le pueda glorificar al Señor. Y dice la mujer, dice Jesús, mujer, créeme que ahora, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Vio? Que no es lo mismo. No es lo mismo adorar sabiendo que no sabiendo. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Vio? Más, dice, más ahora viene. ¿No? ¿Qué viene? Ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿no? Los verdaderos adoradores, ¿quiénes son? Son aquellos que beben el agua de vida. ¿Qué es el agua de vida? La palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál palabra? La palabra de su gracia. ¿No? Entonces estamos, ¿vio? Para beber agua no se hace mucho escándalo, no se hace mucho alboroto. Simplemente se agarra el vaso y se lleva a la boca y se... ¿vio? Sin mucho ruido. ¿No? Pero sin embargo parece que no es nada eso. Pero esa agua que nosotros estamos bebiendo transmite tanta vida, nos da tanta vida en el cuerpo, permite que cada órgano del cuerpo funcione correctamente. Fíjese si no le damos agua a nuestro cuerpo, ¿qué sería de nuestro cuerpo? Ciertamente que moriría. Pero ahora dice, la hora viene, y ahora es la hora, y ahora es la hora. Si nosotros no inclinamos el oído para escuchar la palabra de los hermanos que pasan adelante, para escuchar la palabra del pastor que transmite, si no escuchamos, ¿cómo vamos a glorificar al nombre del Señor? Porque Él está hablando de Él. La palabra habla de Él, nos hace saber de Él, ¿no? De todo lo que es Él, de todo lo que hizo Él, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Vio? Y acá espíritu es con minúscula, ¿no? En espíritu, en el entendimiento de la palabra. Alabarán en espíritu. Y nosotros habíamos dicho que espíritu en minúscula se refiere a la palabra. Es decir, que para poder nosotros alabar, adorar a Dios en espíritu, lo tenemos que hacer entendiendo la palabra. Tenemos que entender. Y ahora Dios nos abrió los ojos del entendimiento. Y entonces nuestros cultos tienen que ser diferentes. Tienen que ser cultos de fuego, hermano. Imagínense que si nosotros alabamos a Dios por lo que entendemos, ¿será que el Espíritu Santo se manifestará en medio de nosotros? ¿Cuántas cosas nos hará o nos mostrará el Espíritu Santo a nosotros? ¿No? Y Él mismo traerá a las personas que van a venir para enriquecerse, ¿no? Para que ellos también puedan ser sanados, puedan ser libertados, puedan ser afirmados en la fe, ¿no? Pero si nosotros seguimos con los cultos, ¿no? Si permitimos que el enemigo venga y nos distraiga en los cultos, ¿no? Trayéndonos pensamientos, trayéndonos el cansancio, no, cada palabra, la palabra de Dios tiene poder para darme nuevas fuerzas, aún en medio del cansancio. No, la palabra de Dios viene y escucho la palabra y esa me fortalece y me da vida, porque es portadora de vida, una vida que nunca se cansa. Entonces, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y en realidad, ¿no? Es decir, que no solamente tienen conocimiento de la palabra, sino que tienen la realidad de la palabra en ellos mismos. Fíjese qué precioso, hermano amado. Qué precioso. Entonces podemos entender lo que estamos viendo de la heredad de Judá. Ahí en 1 Corintios 14, que eso ya lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. En el versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu,
más con la palabra, pero oraré también con el entendimiento, ¿no? Porque muchos no entienden la palabra, pero nosotros la estamos entendiendo porque estamos dependiendo del Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dependemos del Espíritu Santo para eso, no dependemos de nuestra capacidad humana para entender la palabra, dependemos del Señor. Y por eso llevamos una vida de oración, ¿no? Una vida de oración es una vida de dependencia. Una persona que no ora no depende de Dios, depende de sí mismo, depende de su propia capacidad humana. Pero aquellos que oran dependen de Dios. Y entonces, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, revélame, Señor, sáciame, y así. Oraré en el Espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Fíjese, y acá está relacionando, como en el caso de Jacob, de la mujer en el pozo de Jacob, está relacionando la palabra con el Espíritu, ¿no? Con el entendimiento, perdón, ¿no? Porque Jesús le dice a la mujer: vosotros alabáis lo que no entendéis, ¿no? ¿Y cuánto usted ve en ellos, en eso, tanto parece un fuego que está en medio de ellos, parece un gozo, pero ni todavía cree que son pecadores? Pero usted lo escucha, gloria a Dios y aleluya y así, y no entienden nada. No entienden que Dios nos dio el Evangelio de la gracia, no entienden que Dios nos justificó, nos santificó en Cristo, que Cristo es lo que está delante del Padre, que el Padre nunca nos vea a nosotros, que siempre vea a Cristo. Amén, gloria a No Dios. entienden nada, pero usted ve que tienen unos cultos. Entonces ellos no solamente que alaban lo que no entienden, sino que no tienen la realidad. Ellos no pueden expresar la realidad. Por eso hay que, para ser un buen adorador, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hay que sentarse y quedarse quieto y aprender, meditar, orar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Yo quiero entender. Yo hace muchos años que Dios ya me abrió el entendimiento para alabarle. No, muchos años ya. No fue mucho tiempo desde que yo me convertí. Yo ya me quebrantaba. Hace muchos años, y me quebrantaba más antes que ahora, ¿no? Porque claro, estaba entendiendo recién. Ahora fíjese, hermano amado, relacionemos nosotros. No sé si usted puede ver la relación que hay en el pozo de Jacob, en el agua viva y en el agua, ¿no?, que sacia para la carne, ¿no? Y la mujer le dice: no tienes con qué sacarla del pozo, es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Y cuál era la palabra? ¿Qué tenía Jesús? ¿Dónde estaba el agua viva de que Jesús llevaba? Era la palabra. Usted lo vio, si uno buscaba, la mujer no vio ningún balde, ninguna cantimplora, no vio nada en la cual Jesús pudiera llevar un poco de agua viva. El agua viva era la palabra de que él tenía. Y si tú bebieras del agua que yo te daré, si tú vivieras la enseñanza, si tú beberías la enseñanza, la doctrina que yo traje, ¿no?, entonces no tendrías sed jamás, dice. No tendrías sed jamás. Y entonces dice, respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Vio? Cualquiera que beba de una palabra que no proviene de Dios va a volver a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Y nosotros eso es lo que estamos experimentando. Estamos experimentando el agua viva. Estamos experimentando el agua del Cristo resucitado, ¿no? Y porque esa agua que yo le daré será en él una fuente que salte para la vida eterna. Fíjese qué precioso, hermano, esta palabra, ¿no? Entonces, queremos que nuestras reuniones sean diferentes. Queremos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, ¿no? Cuando venimos a la reunión.
Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, ¿no?, incline el oído a escuchar lo que el otro dice. Cuando el otro habla de la redención, habla de la justificación, habla del nuevo nacimiento, habla de tantas cosas lindas y hermosas que hay en la palabra de Dios, nosotros ahí tenemos la oportunidad para glorificar al Señor. Y tenemos que aprovechar, porque no podemos decir gloria a Dios por decir gloria a Dios, ni porque un hermano diga alabe al Señor. No necesitamos eso. Nosotros cantamos las canciones y meditamos la letra, ¿no? Y ahí encontramos motivo para glorificar y para alabar al Señor. Encontramos motivo para alabar y glorificar al Señor cuando un hermano lee la palabra, ¿no? Una palabra de vida, una palabra que salte para vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese. Y la mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella quería saciarse con el agua del pozo, ¿no? Fíjese. Y Jesús le dice: yo le voy a dejar a usted una tarea. ¿Qué significa el pozo de Jacob? Porque ella iba a sacar de ese pozo. ¿Qué representa el pozo de Jacob? ¿No? Porque esta mujer sacaba de ahí. Los samaritanos sacaban de ahí. ¿No? Pero Jesús había venido a Israel, a su pueblo, y les trajo el agua de vida a ellos. ¿No? Él nunca, la intención de Jesús no fue nunca condenarles a ellos, nunca. ¿No? Ni desecharlos, a pesar de la maldad que habían hecho, a pesar de la dureza de su corazón que habían hecho. Ellos estaban endemoniados, los judíos, y Jesús venía para liberarlos, para dar cumplimiento a lo que dice, creo que Isaías 53, que él vino a abrir la cárcel, ¿no? No me acuerdo si es 53, hermano Loro, o 56, ¿eh? Bueno, y él vino para eso a Israel. Y ellos estaban endemoniados, estaban enfermos, y Jesús vino para sanarles. No vino para maldecirles, Jesús. Jesús nunca vino a este mundo, ¿no?, para causarle un daño al pueblo de Israel. Él vino para ayudarlo, para que ellos pudieran alcanzar la salvación, para que se estableciera el reino que Él vino, porque Él vino para establecer un reino. Él vino como rey, Él aquí. Pero sin embargo, ellos no lo pudieron ver, ¿no? Y así también nosotros hoy, con este mensaje de la gracia, como Jesús tenemos que ser, ¿no? No tenemos que condenar, ¿no? Aunque los hermanos son infieles, aunque los hermanos son adúlteros, fornicarios, sean lo que sean, nosotros no lo podemos condenar. Nosotros estamos para ayudarlos, hacerle ver a ellos su identidad. Ellos son hijos de Dios, hijos amados del Señor. Y fíjese, dice, será en él una fuente que salte para vida eterna. Dame de esta agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacar. Y Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Ve, ahí ya es como que no va, ¿no? Ven, llama a tu marido. ¿Qué quiso hacer él ahí? Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y dícele Jesús: bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Fíjese, ¿no?, cómo esta mujer que estaba viviendo en fornicación, en adulterio, por decir, no lo especifica bien la palabra, pero sin embargo eso no era impedimento para que Jesús viniera a donde ella estaba, ¿no? No era impedimento. El pecado no aleja a Dios del hombre, sino que al contrario, ¿no? El pecado acerca a Dios al hombre, porque por causa del pecado y por medio del pecado vino
el Señor, para ayudar al hombre. Pero nosotros nunca ayudábamos a nadie. No conocíamos que un hermano estaba en falta, que estaba en fornicación, y ahí nosotros le aplicábamos la muerte, la condenación. Pero Jesús no hizo eso. Fíjese, esta mujer, ¿no?, que tenía 5 maridos tuvo. Pero había algo en ella que lo atraía al Señor. ¿No? Y era una mujer verdadera, que se relacionaba con la verdad. Se ve que era una mujer que había tenido esa experiencia, pero su corazón era una mujer humilde, era una mujer que ella atesoraba la verdad en su corazón. Ella no se atrevía a mentirle, ¿no? No se atrevía a engañar, a mentir. Porque ella podía haber, como pecadora, ella podía haber dicho una mentira, pero no, ella habló la verdad con el Señor, ¿no? Y Jesús se acercó conociendo el corazón de ella, porque Dios conoce el corazón de nosotros. Dios sabe qué hay en nuestro corazón, Él lo sabe completamente. Y Él se acerca, ¿no?, cuando Él ve esos rasgos, ¿no?, de verdad, de humildad, de mansedumbre, ¿no?, de debilidad. Entonces Él se acerca. Entonces digo, bien has dicho, no tengo marido, porque sí con marido has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y dice la mujer, ¿entiende lo que quiero hacer ver de esta mujer? ¿Por qué Jesús se acercó a esta mujer? Porque esta mujer, a pesar de lo que ella era, ¿no?, de su experiencia, ella tenía una cuota de verdad en ella. Era una mujer transparente, que le tocó vivir esa vida, pero la verdad era como norma en ella, ¿no? Ella no le iba a mentir a nadie, ¿no?, y menos al Señor. Dice el Señor, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. ¿Veo lo que es la verdad delante de Dios, ¿no? Esta mujer pecadora le dijo la verdad al Señor. No lo trató de engañar, no trató de llevarlo a un engaño, sino que le dijo la verdad. Y eso agradó al Señor. Y le dice la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. A esta mujer Dios le reveló algo, ¿no?, que se tenía que haber revelado a un hombre, por así decirlo. Pero Dios se lo reveló a esta mujer pecadora. ¿Vio? ¿Qué tenía que ver esta mujer pecadora con el pueblo de Israel? ¿Vio? Pero sin embargo fue y le reveló algo que era primordial. Y dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjese, alabado sea el Señor. ¿Qué dice en Malaquías 1:11, hermano? Y en Primera de Timoteo 2:8. Que nuestros cultos sean diferentes no depende de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Tenemos que estar todos al mismo pensamiento, al mismo deseo. Cuando venimos al culto tenemos que tener el mismo deseo. ¿Cuál es el deseo? Glorificar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor. ¿No? Tal vez todo este tiempo venimos al culto por muchos motivos, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae al culto? Al culto nos tiene que traer el nombre del Señor, nos tiene que traer su Hijo. Yo vengo al culto para alabar al Señor, para glorificar al Señor, ¿no? Pero tengo que ser llevado a eso, ¿no? Y es el Espíritu que me lleva a la adoración. El Espíritu me lleva a la glorificación. El Espíritu, ¿y qué es el Espíritu? La palabra. La palabra y el Espíritu Santo también intervienen ahí. Mateo 1:11 dijimos, ¿no? Malaquías. Malaquías, perdón. Porque de donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia.
porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Vio? Ahí está. Nosotros tenemos que ir incorporando este pensamiento, ¿no? De que venimos al culto a adorar, venimos al culto a glorificar el nombre del Señor, a alabar el nombre del Señor. A eso venimos al culto. Y el Espíritu nos va a llevar. Si estamos con el corazón, con el oído inclinado, el Espíritu nos va a llevar a glorificar al Señor. Yo por eso, yo le doy un consejo. Cuando usted venga a la iglesia, siéntese en el primer asiento. En el primer asiento, porque no ve nada. Si usted se sienta atrás, ve y se distrae, ¿no? Ve que un chico está haciendo esto, que una hermana está haciendo lo otro y se distrae. Tiene que ser muy consagrado para no distraerse. ¿Vio? Es decir, tiene que relacionar no, sino relativizar, ¿no? Todo lo que pasa en el culto. Yo vine a adorar a Dios, vine a glorificar el nombre del Señor, a eso vine al culto. No, y no le preste atención a nada, pero hay muchos hermanos que son distraídos por esas cosas y entonces se pierden la oportunidad de hacerle el culto. A veces venimos al culto sin hacer culto. Nos vamos de la iglesia sin hacerle el culto al Señor. No sé para qué vinimos. Venimos para hacerle el culto al Señor, pero resulta que nos fuimos sin darle el culto al Señor, sin alabarle, sin glorificarle, no con conocimiento, como dice la palabra, ¿no? Pero la mujer esta me cautiva por el hecho de que no le mintió al Señor. No le dijo la verdad. Y nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros leímos Malaquías 1:11. Sí, Timoteo 2:6. 2:6, 2:8. ¿Primero o segundo? Primero. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Vio? Un poquito más lee más. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjese, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. ¿No? Sin ira ni contienda. Y claro, en relación a la verdad también, Pablo, ¿no? De lo cual yo soy puesto por predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Yo? Doctor de los gentiles. Entonces nosotros cuando venimos al culto, nosotros tenemos un enemigo que va a impedir que nosotros le hagamos el culto a Dios. El diablo, que usted venga al culto, no hay problema. Y le va a impedir que venga al culto, ¿no? Poniendo pensamientos y sentimientos, ¿no? En su vida, ¿no? Pero entonces venimos al culto, ¿no? El diablo va a estar tratando de impedir que nosotros le hagamos el culto al Señor, distrayéndonos en nuestra mente, tirando dardos, ¿no? Por eso dice que tenemos que poner el yelmo de la salvación, tirando dardos, para que nosotros no le hagamos el culto. Hacerle el culto al Señor no es venir a la iglesia. ¿Se entiende? Hacerle el culto al Señor no es... Usted puede venir a la iglesia y se va sin hacerle el culto al Señor. Ni un gloria a Dios, ni un aleluya. No hay nada que lo conmovió a usted. No hay nada que lo llevó a glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué culto le hizo al Señor? No, pero yo fui al culto. No, usted vino, pero el culto no le hizo al Señor. Por eso la mujer le dice acá, o el Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Lo que entendemos, nosotros adoramos. Entonces, fíjese que venir a hacer el culto al Señor no es así como lo hacíamos nosotros antes.
voy a la iglesia, voy al culto. Relaciona ir a la iglesia e ir al culto. No, no es eso. Yo le hago culto al Señor cuando entiendo la salvación, cuando entiendo la regeneración, cuando entiendo la justificación, cuando entiendo el nuevo nacimiento, cuando entiendo que Él me dio victoria sobre el cuerpo de pecado. Amén, gloria a Dios. Cuando entiendo que Él me dio la victoria sobre el pecado. ¿No? Cuando entiendo que Él me transformó, que Él me dio la vida eterna y me dio la esperanza eterna. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermano? Hacerle el culto al Señor, para eso venimos. Amén. Y no tiene que haber nada ni nadie que a mí me impida hacerle el culto al Señor. Amén, gracias, Señor. ¿No? Ahora, ¿cómo hago el culto? Inclinando el oído. Acuérdense que Judá hereda con Simeón. Entonces inclino el oído. Si no inclino el oído, mi mente trabaja, me distrae, porque acá siempre hay distracciones. Acá y en todo lado donde se hace culto, ¿no? Siempre hay distracciones. Y entretenimiento. En otros lados le entretienen a la gente. Ellos creen que van al culto, pero no, van a un entretenimiento. Pero nosotros no, nosotros queremos ir. Por eso nuestros cultos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. ¿Cuál es la meta cuando venimos a la iglesia? Hacerle culto al Señor. Yo voy a la iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? A ver al pastor. Ah, bueno, esa es otra cosa. O voy a ver a un hermano. Bueno, es otra cosa. Pero hacerle el culto al Señor es una cosa maravillosa. Amén, gloria a Dios. Por eso Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento. Para eso Dios nos trajo la gracia, para que le hagamos el verdadero. Nosotros somos los adoradores, los verdaderos adoradores que le adoramos al Señor en espíritu y en verdad. 19 años en la legalidad. De esos 19 años, 18, perdón, yo no sé si le habré hecho un culto al Señor. No sé. Mi mente estaba tan perturbada estaba mi mente, en muchas cosas, ¿no? Y ahora entiendo, ¿no? Que el Señor miró y vio algo en mí, como vio algo en esta mujer, ¿no? Vio la verdad en esa mujer, vio que era una mujer que no era una mujer engañadora ni mentirosa, sino que ella era una mujer de verdad, a pesar de lo que vivía. Y así Dios vio en nosotros, en cada uno de nosotros, Dios vio algo, para eso nos trajo la gracia. Y ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros seamos verdaderos adoradores, ¿no? Que adoremos lo que dice, a vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él busca y nos buscó a nosotros. Fíjese el privilegio. Amén, gloria a Dios. El Señor me buscó a mí y lo buscó a usted para que usted sea un adorador. Nosotros pensamos que los adoradores son aquellos que tienen una hermosa voz, ¿no? Una voz, pero capaz que esa persona canta, pero no al Señor, sino para engrandecerse a sí misma, no juzgamos. Pero bueno, nosotros tendríamos que ser los verdaderos adoradores porque hemos inclinado el oído y el Señor nos mostró, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios los tiene que buscar, aquellos adoradores. ¿Cómo puede que el Padre buscar adoradores? Pero los tiene que buscar. ¿Dónde los va a buscar? En medio de la iglesia. Amén, gloria a Dios. En medio de la iglesia. Si nosotros queremos ser adoradores, tenemos que inclinar el oído y ser personas verdaderas. Amar la verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado sea el Señor. Amén. ¿No le parece maravilloso esto, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:3 y terminamos, ¿no? Porque parecería que yo le quiero hacer entender algo, pero eso Dios le tiene que hacer entender. Me estoy esforzando demasiado. Gloria al nombre del Señor. 3:3, hermano.
porque nosotros somos la circuncisión, y ahí también está. Somos adoradores, pero antes de ser adoradores, somos la circuncisión. No podemos llegar a ser adoradores, y eso es lo que le pasó a Israel. Judá y Simeón no pudieron ellos ocupar su heredad si primero no se circuncidaban, porque tenían que circuncidarse primero. Cuando cruzaron incircuncisos, pero ahora ellos tienen que circuncidarse. Entonces, ¿qué usa el Señor para circuncidarnos? Usa el Espíritu, usa la palabra. Amén. Y nos separa de la carne, nos separa del hombre viejo, del mundo. Entonces, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu, Dios por la palabra, a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese, esto es como un armado, es algo que se tiene que ir armando, ¿no? Y que cuando nosotros lo logramos, cuando nosotros lo alcanzamos, no le tenemos que dar, no lo tenemos que relativizar, sino que tenemos que darle valor, ¿no? Dios me circuncidó a mi corazón. Amén. Dios me hizo entender, ¿no? Que ahora yo soy una nueva creación. Aleluya. Yo ya no soy del mundo, ¿no? Yo ahora soy del cielo, ahora soy de la iglesia, ahora soy del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Lo que yo no le pude hacer entender, que le haga el Señor entender. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? Sobre esta mujer. Qué misericordia, qué amor, ¿no? Que tuvo el Señor para acercarse y revelarle a esta mujer, ¿no? A esta mujer que era una mujer que había tenido, dice, 5 maridos. Y el que ahora tiene no es tu marido, le dice. ¿Quién sería? ¿El hermano? No creo. No, a ver, ¿quién sería? Gracias le damos al Señor, gracias le damos porque Él nos llamó y nos escogió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Padre amado, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por habernos, Señor, traído a ti mismo, Señor. Por habernos hecho tu rebaño. Por habernos, Señor, puesto en la fila de la esposa. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por tu Hijo Jesucristo que se entregó por nosotros. Nosotros nunca hubiéramos podido, Señor, saldar la deuda que teníamos contigo. Solamente tu Hijo, nuestro amado Señor, se puso en medio de nosotros, en medio de lo que nosotros éramos y de lo que tú eras. Y Él, Señor, llevó nuestra culpa. Él llevó, Señor, nuestro pecado, nuestra inmundicia, y la llevó a la cruz y la crucificó, Señor, y nos dio un nuevo nacimiento para que ahora nosotros seamos adoradores. Señor, ¿quién te va a hacer culto, Señor? Si nosotros no te hacemos el culto, ¿quién lo va a hacer? Señor, nosotros somos los que te vamos a hacer el culto. Te vamos a alabar y te vamos a glorificar, Señor. Aleluya. Nosotros necesitamos que nos hagas entender tu palabra. Que nos hagas, Señor, entender, Señor, las riquezas que hay en esta cruz, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús amado. Gracias, Señor. Porque lo vil, lo despreciado de este mundo, escogiste tú, Señor, para que te hagamos culto a ti. Señor, somos los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús amado. Bendecido sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra, por habernos salvado, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Oh, Señor, gracias, gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Amén. Vamos a despedirnos por una alabanza, hermano, y ya terminamos. Hermano Nico termina la reunión. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te amo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Te amo, Padre, porque las has revelado a los niños porque a ti te agradó. Te alabo, Padre, porque el velo para mí se corrió. Iniciado en los misterios se empezó. Y se calmar por tu gracia y tu amor. Llegaré a la riqueza del reino saber, y que allí te glorificaré. Y exhibido seré. Te alabo, Padre, porque el velo para mí se corrió. Iniciado en los misterios se empezó. Y se calmar por tu gracia y tu amor. Sé que llegaré a la riqueza del reino saber, y que allí te glorificaré. Y exhibido seré, y exhibido seré. Te amo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Te amo, Padre, porque las has revelado a los niños hoy, porque a ti te agradó, porque a ti te agradó. Te alabo, Padre, porque el velo para mí se corrió. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú quitaste el velo, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Y se calmar por tu gracia y tu amor. Sé que llegaré a la riqueza del pleno saber, y que allí te glorificaré. Y exhibido seré, y exhibido seré.
Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, este era un misterio que estaba oculto, Señor, de los siglos y edades, pero a ti te plació, Señor. A ti te plació dárnoslo a conocer a nosotros, Señor. A nosotros que, como dice tu palabra, lo vil y lo menospreciable de este mundo, tú escogiste, Señor. ¿Y cómo no vamos a alabarte, Señor? ¿Cómo no vamos a ver, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros? Y aún más, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. ¿Y cómo no vamos a alabar tu nombre? ¿Cómo no vamos a abrir nuestra boca y decirte que te amamos, Señor? Decirte, Señor, que esperamos ese día, Señor, cuando suene la trompeta y nos vayamos a tu presencia contigo. Porque tú eres maravilloso, tú eres nuestro amado, Señor. Tú sobresales, Señor, entre cualquiera en este mundo, Señor. No hay quien compare tu hermosura, Padre amado. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te amo por esta palabra, Señor, que tú nos has traído en este día, Señor, que hace latir aún más nuestro corazón, anhelando y deseando, Señor, el encuentro contigo, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por esta gracia maravillosa. Te pedimos, Señor, que tú acompañes, Señor, a los hermanos de regreso a su hogar, Señor, y los guarde de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. La reunión ha terminado. Señor les bendiga.